Buenas noches, espero que todos estén súper bien. Ya aquí la segunda semana, la segunda sesión de este año. Espero también que todos estemos tomando tiempo para abrir la palabra, para buscar al Señor, em, para congregarnos con la iglesia, em, y no solamente buscar esos ritos religiosos, sino verdaderamente la presencia del Señor y su palabra. Bueno, estamos avanzando en el capítulo 2 de Efesios. Voy a leer hoy en la Biblia de las Américas. Em, Ayer fue el cumpleaños de mi suegro y él tiene una gran Biblia así. No estoy seguro si es de estudio o qué, pero la tapa es bien bonita, creo que así como de cuero o algo parecido, y es de las Américas. Bueno, voy a leer de la versión La Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas. Efesios 2, todo el capítulo. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados. Nos dio vida juntamente con Cristo, perdón. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muy bien, todo el capítulo 2 de Efesios, leo de la Reina Valera. em, la vez pasada tocamos el tema de por gracia, eh, ustedes son salvos o sois salvos, que es como lo tenemos memorizado, quizás muchos de nosotros que crecimos en la iglesia evangélica usando la Reina Valera, ¿verdad? Y vimos que esa frase era una frase secundaria en realidad, que las frases más importantes eh, estaban en los versículos 5 y 6, y son los siguientes, que nos dio vida juntamente con Cristo, que juntamente con Él nos resucitó y que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, ya no voy a repetir más de esa parte pasada. Y hoy en el versículo 9, leo el 8 otra vez. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo y la atamos con la palabra bondad. Y verdaderamente la sesión pasada fue de mucho ánimo de parte del Espíritu Santo porque nos estaba diciendo, acepten mi regalo, acepten mi bondad, abran sus manos, reciban mi gracia. No, pues sí, no estén pensando ya en lo que fue, en lo que pudo ser, en lo que no he hecho, en lo que no puedo hacer todavía. Sí, no, aquí está mi bondad, aquí está mi gracia, ¿verdad? Aquí está mi sacrificio. Reciban. Bueno, y dice el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a leer en la NTV, la nueva traducción viviente, los versículos 8 al 10. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Bueno, vamos a tocar un poquito el versículo 11, porque aquí cuando dice, en la Reina Valera, en el 9, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Em, estas obras de las que está hablando Pablo aquí eh, no son las obras de la ley, porque dice en otros pasajes que él mismo escribe, en Gálatas, en Romanos, dice la frase, obras de la ley. Y aquí en el versículo 11 nos da como la clave, porque dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y los gentiles verdaderamente no tenían esto de la ley en el radar. Ellos o nosotros, eh, pues vivían otra realidad. Y nosotros no sé si decir en Latinoamérica, pero, o sea, nosotros los que estamos lejos de esa vida judía, ¿verdad? No, a pesar de que decimos que la Biblia es la palabra de Dios y que, pues sí, que la Biblia dicta toda nuestra vida, a pesar de que la tenemos en alta estima, y en ningún momento estoy diciendo que no la tenemos en alta estima, pero a pesar de que lo decimos, muy poco entendemos el Antiguo Testamento. Incluso cuando leemos el Nuevo Testamento, la gran mayoría de cristianos, en mi percepción, la gran mayoría de cristianos cuando lee frases como obras de la ley o algo relacionado a la ley o al pacto, yo siento que no hay un conocimiento básico de esa historia del Antiguo Testamento. Entonces aquí cuando Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, yo siento que le está hablando a personas como nosotros, que no tienen ese bagaje. Por eso después dice en el 11, acordaos que en otro tiempo ustedes los gentiles en cuanto a la carne eran llamados sin circuncisión. Ahí está el problema, porque dice que los gentiles en otro tiempo eran llamados sin circuncisión. Eso de circuncisión y circuncisión no significaba nada, igual que no significa nada para nosotros, pero eso es un gran problema. Es un gran problema porque si nosotros no captamos nada de esto de la ley, de la circuncisión, incircuncisión, y lo único que tenemos en la mente es decir, no, ya estamos en el tiempo de la gracia, no estamos en el tiempo de la ley. Ese es un gran problema, porque lo que estamos reconociendo es que la Biblia que anunció a Jesús no la conocemos. Entonces, por eso, por eso es que el versículo 8 de Efesios es tan reconocido, porque es bien fácil de entender. Por gracia sois salvos. Esto no es de ustedes, es por medio de la fe. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Pero eso solo es, o sea, el versículo 8 y 9 del capítulo 2.
Imagínense todo lo que venimos viendo desde el capítulo 1, con tanto bagaje de no solo del Antiguo Testamento, sino del mismo Jesús, ¿verdad? Ahorita, con esta reflexión que estoy haciendo, puedo decir que no solamente los cristianos no conocen el Antiguo Testamento, sino que también los evangelios son poco explorados, porque son bien largos, porque a veces son difíciles, a veces las conexiones, los nombres, los lugares, y no tenemos esa capacidad de decir, bueno, Jesús anduvo aquí, hizo esto, hizo lo otro, lo hizo en este tiempo, lo hizo en el otro tiempo. Lo único casi que está en nuestras mentes es que somos salvos. Y eso es un problema. No estoy diciendo que es un problema ser salvo. Estoy diciendo que es un problema de que aceptemos el regalo de Dios en su forma más básica y no conozcamos al dador del regalo. Otra forma de decirlo es que aceptemos la salvación y no conozcamos al Salvador. ¿Vea? Y aquí está bien claro, porque dice, em, vaya, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, muy bien. Y enfaticemos esto, verdaderamente em, el gentil, que no es judío, de repente comprende de que es pecador, ¿verdad? Y una vez más, ¿cómo sabe que es pecador? Que la Biblia sí lo explica. ¿A dónde? En el Antiguo Testamento, en Génesis particularmente. Pero bueno, y de repente esta persona gentil em, reconoce que Jesús es su Salvador y que es un pecador y que necesita un Salvador, ¿verdad? Y después dice el versículo 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Y entonces, claro, hay una transformación de la persona. De hecho, una pregunta interesante para empezando el 2025 es cómo va mi transformación, cómo entro yo al 2025 en ese proceso de transformación. Entonces, en ese proceso de repente uno logra cosas, o sea, vencer tentaciones, actuar diferente. Quizás otros ya lo reconocen y dicen, wow, yo antes sabía que tú eras así, que tú eras así, que hacías esto, que hacías lo otro. Pueden ser cosas las de siempre, ¿verdad? El alcohol, drogas, adulterio, etcétera. Pero también pueden ser otras cosas, como un carácter impulsivo, ¿verdad? Orgullo, y de repente ya no están esas cosas. Entonces, no solo el judío tiene el problema de pensar en las obras de la ley, sino que el gentil también puede tener el problema de decir, bueno, quizás yo lo tenía dentro de mí, ¿verdad? Lo único que tenía que hacer era esforzarme más. Y entonces entra ahí esa gloria propia. Entonces, ojo, ¿verdad? Ojo en este 2025. La buena noticia sería que la transformación va avanzando y la mala noticia sería de que llegara yo a decir, soy bastante bueno, o sea, tengo un buen récord, tengo buena reputación, soy yo, ¿verdad? Así que em, personalmente a mí lo que me mantiene lejos de eso es que yo sé que soy un Ferrari del pecado. De hecho, hoy vi que estaban vendiendo un Porsche y decía que va de 0 a 100 en 3.5 segundos. Entonces, yo sé que si me descuido, eh, puedo ir de 0 a 100 en el pecado, eh, ¿verdad? Y eso, pues, exacto, para que nadie se gloríe, porque ¿cómo nos vamos a gloriar en nuestras perversiones? ¿Cómo nos vamos a gloriar en nuestras rebeliones? Entonces, no, le damos gloria a Dios, porque a pesar de estar en nuestros delitos y pecados, Él nos amó y nos resucitó juntamente con Él y nos sentó en lugares celestiales y nos ha dado su bondad y nos ha dado su gracia y sus regalos. Bueno, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vaya, entonces algunas personas lo dicen de esta manera, dicen, es que no es que sea por obras la salvación,
pero las obras son evidencia de la salvación. Yo pienso que eso es bíblico. Yo pienso que eso lo podemos deducir de este versículo. Somos creados en Cristo para buenas obras. Esto pienso yo que tampoco tiene que ser una duda constante de la salvación, porque al final esas buenas obras son imperfectas. Sin embargo, sí debe haber en nosotros y en este 2025 un enfoque constante de estar haciendo esas buenas obras. Sabemos que no es para ganar al Señor, pero los que somos creados en Cristo, si yo soy cristiano, entonces me caracterizan las buenas obras. Y dice aquí algo bien interesante, bien de Efesios, o sea, esta frase es definición de Efesios. Dice, esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Eso es bien fascinante, porque se recuerda en el capítulo 1, observamos que Él nos predestinó, Él nos amó desde la fundación del mundo, ¿verdad? Él tenía un llamado para nosotros. Entonces aquí estas obras ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces es como en realidad es parte de la gracia y parte de los regalos. Lo que sucede es que nuestra perspectiva siempre es egoísta, ¿verdad? Es yo para adentro. Casi como diciendo, bueno, em, recibo los regalos de Dios, sus bendiciones, ¿verdad? Lo bueno, lo disfruto, pero bueno, ni modo, como el Señor me ha dado a disfrutar, tengo que como devengar eso. Y entonces tengo que actuar bien, me tengo que esforzar y tengo y, y, y hay que tener cuidado con eso. Y otra vez, insisto, para el 2025, esos procesos de transformación que tenemos, ojo con ese fariseísmo que caracteriza a la iglesia evangélica. Y ese fariseísmo dice algo así. Dice, bueno, yo soy cristiano, entonces yo le tengo que dar algo al Señor, como que tuviéramos, como que tuviéramos algo que darle al Señor. Pero no dice que esas obras fueron preparadas de antemano. O sea que no viene, ni eso viene de nosotros. Y ese es el problema lo que los gentiles pudieran tener. Una vez más, decir, miren qué bonita esta vida que de repente como cristiano estoy llevando, ya estoy más ordenado, y ya de repente me siento arriba y veo a los que no son salvos allá abajo, desgraciados, ¿verdad? Que no entienden nada de la vida cristiana y que yo sí, yo entiendo, yo puedo vivir de cierta manera hoy, pero esa es parte siempre de la gracia. Actuar de forma cristiana es parte de la gracia siempre. Actuar de forma cristiana sigue siendo parte del regalo. ¿Saben por qué? O quizás otra forma de verlo. Porque cuando uno actúa bien de manera cristiana, uno está actuando como Cristo. Y eso es un gran privilegio. Es un gran privilegio poder actuar como Jesús actuó. Entonces sigue siendo parte de la gracia. No es algo que yo le doy a Dios. No es como ese sacrificio, como que me voy a ganar a Dios. Y ese es un problema, porque de repente, si Dios decide poner a prueba nuestra vida y, 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 y nosotros sentimos de que, vaya, entendemos que somos salvos por gracia, vaya, entendemos eso, no estamos tratando de ganarnos al Señor, pero de repente recibimos sus bendiciones y de repente Dios decide parar ese proceso, digamos, y nos mete en un proceso de prueba. Entonces ahí entra el cortocircuito. Y decimos, no, ¿y por qué yo voy a seguir siendo tan bueno, pues, si Dios ya paró de darme las bendiciones? Entonces no habíamos entendido cómo era la dinámica esa. Entonces, estas obras son para que anduviésemos en ellas y esas obras de antemano. ¿Qué obras será las que el Señor de antemano tiene para nosotros en el 2025? Que el Señor nos ayude a estar bien enfocados, con las antenitas bien paraditas, espirituales, para poder entender.
qué obras son las que fueron preparadas desde antemano para que yo hiciera en el 2025. Que el Señor nos ayude para hacerlas, no para ganarnos al Señor, no porque son buenos, no porque hoy soy cristiano y tengo que hacer ciertas cosas, sino porque eso es parte de la gracia, es parte de la bondad de Dios, es parte de ese sacrificio que Él hizo, no que nosotros hacemos por ellos. Y es cierto, uno hace sacrificios por el Señor, pero si lo vemos como parte del regalo, entonces ya no las hacemos para, pues sí, para equiparar, ¿verdad? Ah, recibo de Dios, entonces doy a Dios. Ajá, y cuando el Señor no te da, se acabó la luna de miel, se acabó el servicio, se acabó el llamado, y eso no puede ser. Muy bien. Bueno, hemos leído y voy a leer una vez más en la NTV el 8 al 10 em, y toqué un poquito el 11, así que voy a leer una vez más para terminar. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Medio lo toqué con eso que comenté del fariseísmo y estas cosas, pero lo vamos a seguir tocando el próximo martes. Muy bien, vamos ahora. Padre, gracias por tu salvación, Señor. Hemos explorado en este capítulo 2 esa salvación, la salvación de nuestros pecados, Señor. La salvación de eso que merecíamos. Y ese regalo, Señor, esta noche la recibimos un día más. Entendemos, Padre, que proviene de tu corazón amoroso. Y, Señor, queremos reconocer que esta noche entendemos que esas cosas buenas que hacemos, Señor, que ese resultado de tu vida en nosotros es parte de tu gracia, que no es algo que yo hago para devengar, Señor, ese salario que nos has dado por gracia, sino que es parte, Señor, de eso que tú ya habías pensado desde la eternidad para mí, Señor, en este 2025. Ayúdanos a saber, Señor, qué camino es el que debemos caminar en esas obras preparadas para nosotros, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.